terminé los dos lados y me encantó cómo me quedó. Acomodar todo porque está un desastre esto. Totalmente. El escritorio está hecho un desastre. Por eso los tengo que ir acomodando de pitufina. 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 ¿De qué te vas? Valeria, ¿de qué te vas a disfrazar? ¿De pitufina? ¿De qué? De pitufina. 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 Bueno, terminé. Y así es como queda el look final.